Pues tal vez esos no sean los dos únicos caminos. Hay cientos de caminos para llegar a la poesía o para encontrar la vocación, para encontrarse a uno mismo. Y uno podría decir, uno es la revolución interna o la revolución que uno pueda ejercer afuera, y la otra pues es a ver, bueno, se me escapa, pero es decir, el poeta o aquel que está en ese proceso creativo, así todavía no se haya encontrado en el camino de la creación, pero como que va dando esas luces en la rebeldía, en la revolución, y en esta clase de caminos. O sea, digamos que cuando estabas ejerciendo de hijo del rector que te prestara la cancha o decirle de frente al profesor no te parece malo, ya era un acto de revolución. Sí. De hecho, a veces, por ejemplo, discutir con mi papá que no me gustaba alguna canción de las preferidas por él o alguna de las nuevas adquisiciones musicales que él traía, y yo le decía, a mi hijo no me gusta, pues eso para el hombre era una cosa tenaz, porque pues, él decía que eso era algo magnífico lo que había conseguido. Entonces yo creo que más que cualquier cosa se va fortaleciendo uno como persona y va fortaleciendo un criterio. Y después que uno empieza a escribir, se va dando cuenta que también escribe mucha porquería y que cada vez va uno haciendo el intento de que eso pues aminore, que la porquería sea menos y que lo que sirva sea un poco más. Entonces, ser crítico y ser revolucionario no solamente implica que uno haga algo diferente a los demás, sino que también con uno mismo pueda aplicar esa, esa medida o esa crítica o digamos esa posibilidad de decirle la verdad al otro, lo que consideramos que es la verdad, también la podamos usar con nosotros mismos. Porque ahí recordaba ahorita esos dos caminos, uno es la rebeldía, por supuesto, o la revolución, y el otro es uno ya sabiéndose que, digamos, esta situación no es la mía, estos personajes, estoy como en cuerpo ajeno, pues eso también lo podría llevar a uno a quedarse más dentro de uno y quedarse uno aislado de todas maneras, y también eso puede ser un punto donde revienta lo poético, o revienta una tendencia suicida o algo así, o lo poético. Entonces, como que el poeta se está moviendo en esos extremos, ¿no? A mí una profesora me decía que de todas maneras si uno no hubiera escrito poesía, por ejemplo en mi caso, ella leía mis primeros libros, entonces decía, si vos no hubieras escrito poesía, vos hubieses podido hacer algo en contra de los demás, porque vos lo que haces todo el tiempo de alguna manera es burlarte o ir por el lado contrario de las cosas. Entonces vos hubieras podido hacer otras cosas si no te hubieras agarrado de esa herramienta. Y yo creo que es eso, es que uno se acoge a una cadena de símbolos y esos símbolos son el lenguaje. Y uno se aferra a eso y a partir de allí empieza a generar primero, digamos que una expresión y después va entendiendo que esa expresión también implica un trabajo y una responsabilidad. Al principio uno lo saca como expresión y después se va convirtiendo en otras cosas, en trabajo, en responsabilidad no porque porque a los demás les guste o no lo que uno haga, sino que al final no son los demás los que lo miran a uno, sino que es uno mismo el que se mira. Es eso. Creo que esa cuestión, ese miedo o esa situación, que a veces uno le para al frente y ve que todos lo miran o todos lo van a criticar, en últimas no son los otros los que están mirándolo, sino que es uno mismo. El que está pensando por ello y diciendo, este me está mirando esto, este está pensando esto de mí. Entonces uno mismo hace todo ese montón de preguntas y teje esas cosas. Yo creo que cuando uno se hace esas preguntas y teje estas redes o estos simbolismos, es donde nace la literatura. Sí, Por supuesto, para el que tenga la vocación literaria. sí, o sea, yo creo que
esa vieja discusión de la vocación y del trabajo siempre va a vivir cuando uno tiene estas conversaciones. La vieja discusión de que si un poeta tiene un talento, o la inspiración que llaman, la musa o la moza, o es que este poeta tiene trabajo. Otra vez yo escuchaba una conversación y le decían a un poeta: hola, necesito un poema para tal actividad, que hay un cumpleaños de un sitio, inclusive de La Colina, de este sitio que queda aquí cerca. Hay un cumpleaños de eso y hay que hacer un poema a La Colina. Entonces decía, bueno, para que vaya inspirando, le decía a la persona que le proponía eso al poeta. Y él decía, ¿cuál inspirando? Eso no es cuestión de inspirarse, eso es cuestión de trabajo. Yo tengo que sentarme, recopilar lo que he vivido allí, cosas que he pensado, cosas que he sentido, y empezar a trabajar esa idea. Y luego pulirla, y luego volverla a pulir, y luego pulirla, y luego leerla, y luego pulirla. Hasta que al fin yo diga, pues me parece que así ya puede salir. Y eso puede tardar un tiempo. No se sabe cuánto. Entonces, esa discusión es válida. Muchas personas consideran que el asunto es como de inspirarse, o sea, como de ver algo, de sorprenderse por algo y de plasmarlo ahí. Y hay quienes piensan que el asunto es más de trabajar eso que inicialmente salió, por motivos de esa, si pudiéramos llamarle así, inspiración. Yo creo que hay una combinación de cosas. Yo creo que si hay un talento en la persona que escribe, y si no lo hay, pues, si no hay talento, pues pasa lo que ha pasado. La cantidad de lectura también ayuda a ese talento. Sí, claro, o sea, eso es lo que llaman el trabajo o el oficio. La lectura de los grandes autores y la lectura de sí mismo. Creo que eso es lo que ayuda a ir fortaleciendo ese talento. Cuando uno no tiene talento y quiere escribir, pasa lo mismo que cuando uno quiere cantar y no tiene el talento para cantar. Entonces seguramente salen cosas, seguramente hay avances, seguramente si la persona trabaja puede ver algunas cosas, pero esto pues no va a llegar a algo importante. Yo creo que también hay que tener un talento. Con ese primer libro, ¿bodas? No, simplemente, no, pues el talento, la predispo, ¿no? A hacer las señales. No, yo me llama la atención ese talento, es que tú haces un recorrido en los pueblos, ¿no? Y de todos los pueblos hay uno que conoces más que en tiempo y espacio, uno que conoces más rápido. Sí. Tu último más, digamos, 14, 15 años, 16 años, es lo que conoces más. Le digo esto porque pienso yo de que ese recorrido, el hijo de ser un rector, de todas maneras te queda un aislamiento y de más para acá también hay un aislamiento y también te lleva a una exigencia. ¿Cierto? Pienso yo que eso también te lleva a ser observador. Mi pregunta es, ¿en qué momento comienzas a sentir que lo que observas debe ser plasmado y a través de qué debe ser plasmado? Es decir, ¿cómo se opera eso? ¿Cómo es ese proceso? Yo decía ahora que uno es un boyerista del berraco. Lo que pasa es que uno no solamente es boyerista de cuerpos desnudos, sino que uno es boyerista de todo. Sí. Del paisaje, de las vidas, de las muertes, y uno se mete por ahí. Entonces, yo creo que esa observación de las cosas y de la belleza en las cosas, o de la oscuridad en las cosas, o de la tristeza en ellas, esos sentires que van impregnando las cosas que uno ve y todo lo que está alrededor a las personas, pues hace que uno tenga una necesidad que se puede resolver de muchas maneras, pero yo traté de resolver esa necesidad, ese deseo y ese placer que me produce mirar como buen boyerista. Lo trabajé por medio de la escritura. Yo lo que hice fue sentir un placer
Es que me viene a la cabeza unas cosas que las Empezamos voy a decir con cuento o no, con yo poesía. las voy a decir igual. Perfecto. Para terminar esa pregunta, yo creo que uno tiene una etapa donde la masturbación es algo muy importante y muy agradable. Entonces yo creo que yo creo que mi manera preferida de masturbarme era escribir. Porque yo encontraba placer, ¿no? Escribiendo lo que yo veía, no solamente real, o sea, no solamente ver ese marrano que está ahí encima, sino yo ver otras cosas en el fondo de ese marrano, ¿no? ¿Sí? No estoy señalando a ninguno de ustedes el marrano de la mesa. Entonces ese asunto de ver al fondo y de sentir placer de escribir, para mí era otro tipo de masturbación, así como para mí era otro tipo de placer o de gusto escuchar la música que escuchaba en esa época, o leer lo que leía, o hacer las cosas que hacía de pronto. Es que le buscas pleito a la lengua de los recuerdos, ¿no? Por ejemplo, yo no jugaba con nadie, mis hermanos ya estaban mayores que yo, entonces yo era un niño que jugaba solo. ¿Ve? Entonces el juego mío era, la casa de Trujillo era una casa de madera toda en el piso, pues, era un piso de tablas, y eso le echaban viruta, no quedaba brillante. Y había unos trozos de la casa donde esas tablas eran como un poco, no, eran como cóncavas, así, tenían una cierta curvatura, y eran un poco inclinadas. Entonces yo cogía unas canicas o unas bolas y hacía competencias con esas verdacas bolas. Y todas las bolas tenían un nombre. Yo le ponía un nombre a cada una de las bolas. Entonces yo tiraba las bolas así y ellas se devolvían, claro, por esa tabla en pura barraca, y tenía una línea donde había una meta. Entonces la que pasaba primero ganaba. Entonces creo yo que esa serie de eventos, esa serie de cosas, de placeres diferentes tal vez. Pero tenían, no sé, aunque eso parecería muy psicológico, de análisis, que no lo estamos haciendo, pero tenían nombres masculinos, femeninos, De todo. Había unas que tenían nombres de jugadores de fútbol, había otras que tenían nombres que me parecían sonoros o me llegaban al oído y me gustaban. Había unas que tenían nombres de escritores, había una bola que llamaba Gabriel García Márquez, te digo. Y se revolvían horrible, porque había una que llamaba Elopita, había otra bola que llamaba Sara, y así, o sea, las bolas tenían diferentes. No había de corredores de bicicletas. También, sí, en esa época. Cuando alguna bola de las preferidas no ganaba, ¿cómo te sentías? Hombre, pues eso es muy berraco, porque uno empieza a buscar artimañas para que gane la que uno quiere. Y además uno cuida más la que le gusta, porque de tanto tirarla así, esa se va despicando. Despicando, ya no avanza ni más. Entonces es un juego diferente, y hago alusión a eso por lo mismo, o sea. O hacías trampa, tirabas de último o de primero a la bola que ha de ganar. No, yo tiraba parejo. Intenté ir así. Entonces uno llega y tira eso, y se devuelven, y la gente que me veía, que estaba por ahí, decía, pues, ¿y este a qué juega? Y aparte de eso, venían, a veces no creían, entonces ve cómo se llama esta. Y luego agarraba una de esas y la ponía por acá atrás. ¿Y cómo se llama esta otra? Y luego volví y sacaba esta. ¿Cómo es que se llama esta? Entonces cuando veían que efectivamente yo reconocía eso, pues les parecía raro. Y es lo mismo. En vez de pronto de recurrir a alguna cosa más común o más popular o más digamos, aceptada, se recurría a otras cosas. Yo recurría a la escritura, y fue mi manera de vivir. ¿Escribías cuenticos o versos No, yo como no les decía poemas, entonces yo decía que eran escritos, pero había una revoltura de cosas, había cuentos, y había unos que me parecían poemas, pero pues qué poema iban a hacer. Y Néstor y Michael. Quiero poner ejercicio, entonces la siguiente pregunta es para Danilo.
usted un gran lector y conocedor de la realidad, ¿qué podría conseguir un nuevo escritor sabiendo bien los límites nuestros en términos de lectura general para consolidar su obra frente a la gran tradición literaria de nuestro país? Y dado que lo consiga, ¿cuál sería el paso a dar para garantizar su trascendencia hacia otras tierras? Compañero, por favor. Creo que la pregunta de invitado es Milton Fabián. Sí, pero la pregunta es a... Sí, sí, claro que sí, pero es que me pones en aprietos, Michael. No, ¿por qué? Porque es que yo, o sea, lo que opine no es tan importante. ¿Por qué? Porque yo no soy un tipo de pretensiones, digamos, trascendentales. O sea, yo no pretendo trascender en la literatura, ni ser un ícono, ni ser una referencia, ni nada de eso. Lo que sí uno le pediría a un escritor es que sea crítico de su vida y de su propia obra, que sea un amante de su oficio, que sea, como dicen, digamos, en el lugar común, que ame lo que le gusta y que haga lo que pueda hacer, lo que quiera hacer, que se desprenda de muchas cosas y que nada más corra el camino, o sea, que sea honesto con su profesión. Y si su profesión es ser poeta, ser ingeniero, ser médico, que sea honesto con eso. Yo creo que esa misma honestidad es la que los lleva más adelante a uno, claro, visto por los demás, a que haya éxito o no. Entonces, pero te repito, como yo no estoy en la pretensión del éxito, ¿no? Y en lo literario, de trascender, es ser honesto con lo que uno quiere. Y entonces, cuando uno es honesto en la literatura, pues por supuesto que tiene que ser oficiante de ella, y ser oficiante de ella tiene que ser un buen lector, ser un buen observador, y por supuesto escribir, si lo que quieres es escribir. Entonces yo creo que ahí no te Tuviste respondo. una buena respuesta. Deberías anotarle ahí que has encontrado un humanista. Sí, sí. Diga que por eso puede escribir ya un libro que llame Tratado para salirse de camisas de 11 varas. Yo quería cuestionar. No, o es un hincha tuyo. Sí, no, más té para Es hincha de Michael. Aquino. Pero quería preguntarte una cosa, Milton, es, ¿la poesía lo centra, te centra, o la poesía te da esa oportunidad de poder salirte del mundo? Es un episodio de locura. Porque la contrapregunta sería, ¿qué sería el Milton que soy pero sin la poesía? Ajá. No, yo no me concibo sin escribir. Y encontré en la poesía un nicho, un lugar, un rincón, como esos que tiene uno y que le gusta. Como los rincones donde uno tiene guardadas a veces chécheres, otras veces cosas chécheres que para uno son valiosos. Para los demás son chécheres, para uno son valiosos. Entonces encuentra uno ese rincón para refugiarse, para trabajar, para salirse a veces del mundo, conscientemente, otras veces inconscientemente, y para regresar también. Uno tiene unas deudas pendientes siempre, y esas deudas pendientes o esas dudas también lo hacen escribir. Y creo que escribiendo uno puede pagar varias de esas dudas que uno cree que son con los demás y al final son con uno mismo. Pero uno puede pagar. Yo, por ejemplo, con el libro que acabo de publicar, creo que pude pagar varias deudas que tenía ahí. Con cosas de mi infancia, o que no dije, o que dije, pero pensé que hubiese podido decir algo más. Entonces creo que uno se sale del mundo y vuelve a él, y vuelve a sí mismo, y vuelve distinto. Entonces va tomando uno, digamos, como mayor capacidad de viajar por uno mismo. Te pregunto lo siguiente, Milton.
Entonces te lo digo, mira que estamos haciendo como no precisamente una recopilación, sino unas memorias, ¿no?, de tu vida. Y uno se va dando cuenta un poco del aspecto crítico, porque es decir, todo ha sido un trabajo, ¿no?, de observación, de abstención, de poder, de juego, de muchas cosas. ¿Hasta qué punto eres crítico con la literatura para después ya entrarnos en el colectivo, ¿no?, y mirar a ver qué es lo que está pasando en la ciudad? Disculpe, pero tengo que ir, me da pena. Sí, ya vamos a mandar a preparar Yo diría café. que él en su escrito, en su poesía, tiene un camino y una casa. Para ti eso es camino y casa. Qué buena, me gusta esa. Camino y casa. No, interesantísimo. Pues me cuentan después, pero tengo Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchísimo gusto. placer haberte Igualmente, se alegra. Sobre todo, ¿Cómo vamos a ver?